rojo vivo, al rojo vivo. Y en Al Rojo Vivo vamos a conocer acá personalmente a Ronald Barradas, escritor que nos ha entregado hace unos días el libro Milton, el perro de Pavlov, que es un libro corto, un libro breve, que tiene exactamente 59 páginas. Hemos podido leerlo con agrado, con placer, que tiene en la portada a un perro con anteojos sentado en un banco escolar y detrás de él una pizarra donde están las tizas, la almohadilla, y donde aparentemente se da una clase de lenguaje o de inglés, probablemente. Esa es la forma en que le podemos describir Milton, el perro de Pavlov. Pero antes que nada, buenos días, Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido a Herbol. Hola, ahora sí. Bueno, Sí. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días a toda la gente que nos escucha a través de la radio, a través de Herbol. Y bueno, muy feliz de estar acá promocionando un poco el libro, ¿no? Claro, cuéntanos un poco antes de hablar del contenido, que también es muy interesante, por supuesto. ¿Cuál es tu trayectoria, Ronald? ¿Esta es la primera vez que escribes un texto de este tipo en materia literaria? Más o menos, ¿de qué forma te has vinculado con la literatura? Bueno, trabajé estudié literatura en la universidad. Estudié literatura en la universidad durante el tiempo que te toma. Acá en La Paz. Un par de años más, sí. Precisamente por el trabajo y ese tipo de cosas. Pero sí, este es el primer trabajo, el primer escrito que publico como novela. Tengo un par de publicaciones ya en medios de comunicación. He estado trabajando más como corrector, pero no solamente como corrector, sino también aportando un par de notas en uno y otro medio escrito, ¿no? ¿Corrector en algún periódico? Sí, trabajé en La Razón, trabajé en El Diario, trabajé en Pulso con Guzmán y Víctor y mucha gente más. Esos medios, digamos, ¿no? Claro, o sea, de prensa. son varios años, porque bueno, Pulso ya se cerró Hace un muchísimo tiempo, ¿no? Sí, O sea sí, que, sí. digamos, has estado siempre viendo los errorcillos de los periodistas, tratando de evitarlos, tratando de filtrar, digamos así, esos textos, ¿no? Sí, es un poco complicado, tal vez un poco más tarde se dé la posibilidad de conversar un poco de eso. Creo que el oficio de corrector es un oficio casi invisible, ¿no? Es casi como una especie de Bartleby, de esos copistas. Una serie de copistas que no sabemos básicamente de sus nombres, pero se dedicaban a copiar una serie de textos en la Edad Media y claro, antes de la invención de la fotocopia especialmente. Claro. Yo creo que el oficio de corrector es un poco similar. Lo que hace un corrector, no solamente yo, conozco mucha gente que está en el oficio, es hacer pensar a los lectores que los que están escribiendo los textos son realmente brillantes escribiendo, ¿no? Entonces es casi un oficio invisible. Yo creo que muchos textos, mucho del éxito de muchos textos tienen que ver con el escritor, con el corrector, especialmente más que con el escritor. Que va detectando ahí las fallas y que evita los papelones, digamos así. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, trabajé durante mucho tiempo como corrector, trabajé durante muchísimo tiempo, antes de dedicarme a la literatura, también como locutor de radio. ¿Ah, y, sí? Sí. ¿En qué radio estabas, Ronald? Trabajé en la Radio Melodía, en la Estéreo 97, trabajé en Radios Radio más Mundial. musicales. Sí, musicales, ¿no? Más musicales. En la Radio Mundial, que es un poco más seria, digamos, ¿no? Entonces, en esos Ahora, espacios. el corrector se parece un poco a un apuntador en el teatro, ¿no? Que no sé si todavía existen, aquella persona que se escondía un poquito en un hueco, en un orificio del escenario, y cuando el actor se olvidaba su parlamento, le soplaba, ¿no? Le dictaba un poco lo que tenía que decir. Sí, yo creo que sí, ese es un poco el oficio de corrector, ¿no? Ese es un poco el oficio de esa persona que está como que escondida por ahí y que hace que todo fluya, el texto vaya fluyendo y que pareciera que no hay ningún tipo de lapsus, ¿no? Eso es. ¿A veces has encontrado algún error realmente serio, realmente que ameritó, digamos así, un examen, incluso una revisión profunda del texto? Sí, más de un dolor de cabeza, por supuesto he tenido, y especialmente hace poco estuve revisando una revista, no sé si puedo decirlo. Claro, claro. Estuve revisando un texto que se llama La migraña, y salí realmente con una migraña. ¿Te produjo migraña la revista? Sí, porque ahí sí fue terrible. Y era precisamente por la idea esta de que muchas personas que aparentemente tienen
una capacidad de pensar de manera increíble, no saben escribir. Tienen terribles problemas de escritura. Y ese es un problema básicamente, yo creo que de todos los bolivianos. Muy pocas personas yo creo que se salvan. La universidad forma a personas que saben, siguiendo un poco el texto, repetir una serie de ideas, pero no las saben expresar, no las saben poner en claro, escribirlas, manifestarlas, ¿no?, en un texto escrito. Y ahí la universidad tiene mucha culpa, y no solamente la universidad, sino también el colegio. Yo creo que ambos espacios se han olvidado de actividades como leer y como escribir. Entonces en la migraña me encontraba con gente que piensa muchísimo sobre una serie de cuestiones que están por encima de nosotros, incluso como la ideología, como la historia y una serie de cosas, pero estas personas no pueden escribir, no saben escribir. Entonces a mí me tocaba básicamente renegar muchísimo y darle forma a lo que aparentemente quería decir y a escribirlo de mejor manera, ¿no? Cosa de que las personas la entiendan. Porque yo siento que es una revista, y como una revista, como cualquier otra publicación, debiera estar básicamente dirigida a las personas, al común de la gente, no a unos cuantos especialistas. Entonces, ahí yo creo que hay un pequeño problema, ¿no? La universidad básicamente cree que, la universidad y el colegio cree que está generando una serie de personas en el sentido de que los textos que van a publicar, que van a producir, solamente se van a mover en ciertos guetos. Y ahí hay un error. Yo creo que de alguna manera lo que la universidad, los colegios, estas personas que trabajan en revistas como La Migraña y otros medios más, están escribiendo para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene que tener la certeza de que está leyendo algo claro, algo muy sencillo, algo que realmente pueda entenderlo, ¿no? Entonces ahí yo siento que se arruina toda la intencionalidad de estas personas. Ahora, estas personas que escriben, sobre todo en una revista de la vicepresidencia, ¿no?, que tiene, digamos, un cierto cariz intelectual, imagino que son celosos centinelas de su texto, que no aceptarán que un corrector le modifique una coma, ¿no? Entonces debe ser muy complicado para alguien que encuentra que el párrafo no se entiende, decírselo al autor y tratarlo de inducir a que lo cambie, porque ahí debe haber también un límite, ¿no? Sí, bueno, por suerte a mí no me tocó trabajar con las personas mano a mano, ¿no? A mí me contrataron de una de las oficinas de la vicepresidencia y me dijeron, bueno, aquí tienes estos libros, aquí tienes estas revistas, revísalas, corrígelas, hay una serie de problemas, hay dificultades, y claro, yo las detecté al momento, ¿no? Porque no eran párrafos. O sea, si yo entiendo, un párrafo es básicamente la reunión de varias oraciones con sentido, con una oración que básicamente guía el sentido de las otras oraciones. Pero esto no era un párrafo, ¿no? Era básicamente una oración extensa, muy, muy larga, y claro, uno tiene que vérselas y tiene que saber más o menos dónde va a cortar y ese tipo de cosas. Claro, no se cambia mucho el sentido de las cosas, no se cambia mucho el sentido de lo que los autores quieran decir, pero se trata en la medida de lo posible de tratar de ver dónde más o menos podemos poner un punto seguido, un punto y coma, para que darle un respiro al lector, ¿no? Sí, y que es algo que generalmente no se piensa, ¿no? Y claro, ver la manera de expresarlo de mejor manera, moviendo tal vez un adjetivo en un otro lugar, un adverbio, no sé. O sea, se trata un poco de eso, ¿no? De tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente, y eso es lo que creo que la mayoría de las personas en nuestra ciudad no lo hacen. Yo he visto muchos textos que están terriblemente escritos, y creen que las ideas de por sí son las ideas que van a llamar a la gente. Y yo siento que lo que llama a la gente es básicamente la escritura. Si un texto es entretenido, si un texto es básicamente llamativo, uno podrá no estar o estar de acuerdo con las ideas, pero mínimamente lo lee. Claro. Lo lee y lo sigue. Entonces hay un problema aquí, básicamente, que tiene que ver con la educación, de lo que trata el libro, digamos. Es básicamente de eso, de escribir y de leer. No sabemos leer, no sabemos escribir en Bolivia. Es interesante lo que dices, es la importancia de la forma, la importancia del estilo. Lo que finalmente un lector busca es que el texto sea atractivo, y bueno, las ideas por supuesto son importantes, pero hay quienes creen que las ideas son todo.
Y en efecto hay gente también que cree que cuando el agua es opaca es profunda, ¿no? Y a veces solamente es opaca y la profundidad no está ahí presente. Ronald Barradas ha escrito un libro, Milton, el perro de Pavlov se llama, y bueno, hemos prometido hablar del texto. Queríamos simplemente de forma introductoria conocerte, Ronald. Tú hablas aquí de un perro que va a la escuela, junto con otros, muestras un escenario de una educación que digamos es repetitiva, que solamente se preocupa de que quienes supuestamente aprenden digan al pie de la letra lo que el profesor les dice. Luego este perro, que es uno de los mejores alumnos, ingresa en una crisis, se da cuenta que por lo que le dicen otros que ser inteligente no consiste en repetir, y comienza a buscar, digamos así, lo que sería la creación. Está un poco en disputa en el texto esta idea de la creación, de generar algo nuevo, o de mantener una tradición y de apegarse, digamos así, a lo que se ha venido diciendo a lo largo de mucho tiempo. Están en conflicto estas dos visiones. Tu visión es un poco un análisis de la educación, eso es lo que has querido hacer en Milton, el perro de Pavlov. Hay muchas cosas. En el libro, en realidad, lo que te decía extra micrófonos es que es un libro aparentemente sencillo. Es un libro aparentemente para jóvenes, que podría leerlo un adolescente o que podría leerlo una persona con muy poca educación, tal vez, pero que al interior del texto se mueven una serie de temas, ¿no? Y por un lado creo que el tema mucho más visible por la misma portada, lo que tú describías, este perrito en el banco con sus anteojos y la pizarra y todo lo demás, nos remite lo primero a una discusión sobre la educación, ¿no? Pero creo que hay otras cosas más. Vamos a la educación. Sí, yo siento que de alguna manera es eso, ¿no? Vengo de una educación de colegio, vengo de una educación universitaria, y durante este tiempo, desde que salí de la universidad, también me he estado moviendo en espacios de educación. He trabajado en colegios como el San Calixto, en colegios como el San Patricio, en distintos lugares, sí, como docente, ¿no? Tanto de literatura como de inglés. Y ahí uno se da cuenta de que las cosas no han cambiado. Por eso también la idea esta de Pavlov, ¿no? Aparentemente en la educación nos movemos entre ciertos paradigmas superados y nuevos paradigmas. Pareciera que ahora es Piaget el que ha vencido a Pavlov, ¿no? En una especie de disputa, pero no es así. Yo dudo mucho que sea así. Pavlov sigue ganando la batalla. Sigue, porque en el discurso Piaget sí está bien, las ideas piagetianas siguen funcionando, pero solo en el discurso. El momento en que tú te enfrentas con un aula, el momento en que tú te enfrentas con una serie de estudiantes, con una serie de saberes, lo que haces es básicamente seguir una escuela pavloviana, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela sigue siendo extremadamente repetitiva, poco creativa, poco imaginativa, y siento que de alguna manera no va a cambiar en la medida en que no se cambie a uno de los fundamentales participantes de esto, que son los maestros. Ahora, en el texto hay una hermosa confrontación entre esta idea de la creación y lo bello, ¿no? Lo bello como algo ya establecido por Dios, esta idea un poco medieval de que el mundo es perfecto, que Dios ha creado todo de una forma impecable, no hay nada que agregar ahí. Y por lo tanto, los seres humanos solo tenemos que representar esa belleza tal cual es, calcar esa creación, digamos así, divina, y que no podemos animarnos a crear algo porque Dios ya lo ha hecho todo, ¿no? Y del otro lado, esta idea de que más bien lo importante es la innovación, lo importante es justamente buscar lo nuevo, es lo que el perrito protagonista del texto está buscando al final, ¿no? Y que termina, digamos, después envuelto en una historia de amor, de la cual podemos hablar más adelante, pero ¿está bien? Esta división entre las dos cosas, ¿no? Esta mirada dual entre lo que es, digamos, perfecto y lo que es aquello por crear, está fuertemente presente en el texto. Sí, el segundo capítulo es básicamente un juego, ¿no? Yo lo planteé como una especie de juego para que, precisamente lo que te decía al principio, tratar de darle mayor dinamismo a ciertos conocimientos, ciertas ideas con las que nos movemos habitualmente. El texto hace un recorrido desde los griegos, pasando por la Edad Media, hasta el siglo XIX, pasando por el siglo XVIII, hasta nuestros días, de lo que entendemos por el concepto de creación. ¿Qué cosa es la creación? ¿Cómo se ha movido? Y lo que tú decías es básicamente eso, ¿no? Estábamos trabajando
la idea de copiar algo que ya está en la naturaleza y de por sí es bella. Entonces lo único que hace el artista, lo único que hace el creador, entre comillas, es simplemente agarrar y copiarlo, ¿no? Copiar en sus obras, copiar en sus cuadros, copiar un poco en la música, la misma idea de la idea matemática, ¿no? De las medidas y todo lo demás. Entonces va por ese recorrido, pero yo siento que ha habido una especie de ruptura a partir del Renacimiento, y en el Renacimiento, claro, se habla de Da Vinci y todo lo demás en la novelita. Y en este librito lo que pasa es que a partir del Renacimiento hay una fuerte entrada del concepto de creación, ¿no? Y el concepto de creación ya llevado casi al extremo, casi llevado al absurdo. En nuestros días es un poco lo que vivimos, ¿no? Una persona puede agarrar y puede poner, perdón, voy a hacer alusión a algo que vi recientemente, no sé de quién es, pero mil disculpas por eso. Era una serie de cáscaras de naranja. Cáscaras de naranja que estaban peladas y eran cascaritas de naranja que colgaban básicamente como una especie de peluca, una peluca enorme con... Y claro, esa es la idea del artista, ¿no? Esa es la idea del artista ahora, o una persona que puede agarrar cualquier cosa y puede acomodar una serie de botellas, y que eso ya debería tener un significado, un sentido de por sí, esas instalaciones y ese tipo de cosas. Hay instalaciones muy bien logradas, sin duda lo hay, pero hay otras que son casi descabelladas, y es un poco la idea del libro, ¿no? Al final este símbolo que el perrito quiere construir es de lo más absurdo, y es precisamente la idea esa de lo absurdo, que es construir algo nuevo, generar algo nuevo. Y está también la anécdota que cuenta del colgador, ¿no? Del albañil que está construyendo la galería de arte y que se compra un colgador, deja por accidente el colgador en alguna parte de la galería, y el jurado que está viendo las distintas obras en la galería le da el primer premio a este colgador, ¿no? Sí, claro, y es algo real. No recuerdo dónde lo escuché, creo que en un reportaje de una radio extranjera. Escuché algo así como que alguna vez un personaje se había comprado un colgador y claro, trabajaba justo en una galería. Y en esta galería pone el colgador y el jurado piensa que eso es lo más artístico que ha visto. Entonces, obviamente le va a dar el primer lugar y ese tipo de cosas. Y ahí hay una especie de disputa, una serie de ironías al interior en el libro, ¿no? Sobre esa idea de que cualquier cosa ahora es posible premiar, cualquier cosa es posible considerar arte, cualquier cosa es posible considerar importante. Acá en Tejiendo Bolivia estamos conversando con Ronald Barradas, autor de Milton, el perro de Pavlov. Ronald, cuando uno lee el libro siente que está ante esa disyuntiva, ¿no? Volcarse por la reproducción de lo bello, que parece algo bien aburrido, o inclinarse por este afán creador que llega hasta el absurdo. Las dos cosas parecen inconvenientes. Tú pones un poco al lector en esa especie de encrucijada, ¿no? ¿Por cuál de los dos? ¿Tú tienes una definición al respecto? Sí. ¿O has querido dejarlo abierto? De alguna manera sí hay algunas resoluciones en la novela, ¿no? Y también tiene que ver con esta idea de que la gente ya no lee arte, ya no lee, me refiero a mirar, pero leer también las imágenes pictóricas y todo lo demás. Ya no lee poesía, ya no lee novelas. Entonces, claro, esto ya parece una acción quijotesca, digamos, la de publicar un librito, por más corto que sea, por muy barato que sea. La gente ya no lee, ya no está interesada en leer. Entonces, la idea esta de que cuánto es posible aportar simbólicamente en cuanto a pensamiento y acciones. O sea, el símbolo, de alguna manera, la metáfora, el símbolo, lo que debería generar, lo que debería buscar una persona que genera una obra de arte, una novela, un cuadro, algo así, es generar una especie de metáfora o una especie de símbolo, y que este símbolo, esta metáfora, de alguna manera tenga una actuación importante en el resto de las personas a las que va a llegar, ¿no? Nos movemos dentro de un mundo simbólico. Yo creo que nuestra entrada, a ver, ordenémonos un poquitito. Dale. Yo creo que básicamente no podemos aportar más. Hay muy poco
en cuanto a simbólico, en cuanto a metáforas creadas que van penetrando en el resto de las personas. Yo soy muy escéptico de que los miles de poetas que tenemos, o los 500 poetas, o los 200 poetas que tenemos, generen una serie de metáforas que la mayoría de la gente las haya podido asumir por sí mismas y que las utilice cotidianamente. Nosotros habitualmente en nuestro cotidiano hablar utilizamos ciertas metáforas, ¿no? Solamente necesitas prestarle atención a las personas que hablan y te vas a dar cuenta de que hay mucho uso de metáforas. Te doy un ejemplo sencillo. Cuando tú estás, digamos, con una persona mayor, te dice: Rafo, mira la ventana, Rafo, tienes que abrigarte un poquito más, parece que el cielo se va a caer esta tarde. Ya hay una metáfora, ya hay una sustitución. Porque el cielo no se cae, ¿no? Claro, no se va a caer en pedacitos ni nada. Hay una sustitución y hay una metáfora, ¿no? O dice: el Rafo está nuevamente en la radio, parece que va a hablar otra vez hasta por los codos. ¿Cómo es eso? O sea, nadie habla hasta por los codos. Claro. Entonces, ahí utilizamos una serie de metáforas. Y claro, estas metáforas ya son habituales, son cotidianas. A mí la pregunta que me llama con el librito es básicamente esta, ¿no? ¿Cuántas de las metáforas que construían los poetas, que construimos los escritores, cuánto de lo que generamos en el ámbito del arte penetra realmente a los espacios cotidianos? ¿Cuánto de esto modifica nuestra manera de pensar? ¿Cuánto de esto modifica nuestra manera de sentir las cosas? ¿No? Yo creo que en todo caso lo que estamos haciendo es alejarnos cada vez más, lo que te decía, o sea, no hay políticas de lectura, no hay políticas de escritura, y lo que estamos haciendo cada vez más es los escritores, los poetas, los artistas, alejarse cada vez más y ponerse en una especie de gueto donde los poetas se leen entre poetas, los escritores se leen entre escritores, pero eso no sale de esos guetos, no sale de esos espacios, de esos lugares. Entonces, ¿estás haciendo este libro para un par de poetas, un par de escritores, o estás haciendo para el resto de la gente? ¿Cómo deberíamos plantearlo, no? ¿Tú crees que esa disyuntiva, eso que tú estás reflexionando ahora, es lo que se plantea también tu personaje, el perro Milton, cuando se da cuenta que repetir no es lo bueno, no es lo que realmente vale la pena? Se va a la biblioteca, comienza a dudar, comienza a ver una serie de opciones, se da cuenta que el conocimiento es diverso, que no hay una sola respuesta, sino muchas. Y en ese momento se enamora, ¿no? Es decir, y ahí él mismo se da cuenta que al enamorarse está repitiendo clichés, está siguiendo una trayectoria que todos los enamorados han seguido, y que está volviendo a caer un poco en esa jaula de la repetición. ¿Te refieres a eso? Porque la búsqueda de Milton es eso, buscar algo nuevo, algo realmente diferente, y darse cuenta que al querer buscar eso diferente, al final no está haciendo otra cosa que lo que todos han hecho los que lo antecedieron. Sí, está bien. La lectura es básicamente la idea que en algún momento me había planteado, ¿no? Es esa idea de que este perrito enamorado va a seguir una serie de clichés y va a seguir utilizando los viejos símbolos, ¿no? Los viejos símbolos son chocolatitos, peluchitos. Claro. El peluchito, el chocolatito, la tarjetita en forma de corazón, que es habitualmente San Valentín. Llegas, San Valentín, bueno, ya se ha vuelto tan cotidiano para nosotros. Mira cómo hay otras cosas que sí penetran en nuestro cotidiano, no pero los símbolos no lo que hacen los poetas, sino lo que hacen los mercadotécnicos. Claro, exactamente, y ahí está un poco la idea. Yo creo que de alguna manera debería moverse también en ese sentido un escritor, ¿no? O sea, saber dónde quiere llegar y cómo va a hacer esas cosas, porque yo siento que lo que más penetra son las imágenes publicitarias, por ejemplo, pero en el colegio no nos enseñan a leer imágenes publicitarias. Está llena de metáforas, hay una serie de cosas, no sé si aportan o no en cuanto al pensamiento y demás, pero esa es otra discusión, pero que sí introducen una serie de imágenes muy interesantes en el común de la gente, sí lo hacen. En cambio el escritor, el poeta, el artista ya no. Yo siento que cada vez le cuesta muchísimo más hacer un trabajo de introducir una serie de metáforas, símbolos, personajes, ¿no? En el Quijote, por ejemplo, bueno, el Quijote es casi cotidiano, ¿no? Lo conocemos y pareciera que está con nosotros y que vive o que vivió en un determinado lugar de España y ese tipo de cosas. ¿Ves? Pero yo dudo mucho que haya un personaje como que ahora del que se pueda hablar casi cotidianamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la novelita plantea esta idea de que está ahí
está ahí la intención de Milton de querer generar un símbolo, una metáfora nueva para poder cambiar y modificar los pensamientos, las acciones de las personas, pero al final esa metáfora, ese símbolo, es mal interpretado y no le va muy bien a Milton, ¿no? Casi termina muy, muy mal. Sí, porque efectivamente quiere inventar un nuevo sentimiento, quizás. Quiere regalarle a la perrita algo que nadie ha regalado nunca a su novia, que es una yuca frita, y eso produce, digamos, la ruptura, ¿no? Y ese es el momento único e irrepetible que él vive, justamente, el haber perdido a su novia, ¿no? Claro, y es eso lo absurdo. En clases alguna vez les comentaba a mis estudiantes y les decía, bueno, ¿qué harían? O sea, si mañana su novio o su novia ya no se aparece con el peluchito clásico, si ya no se aparece con el chocolatito, si ya no se aparece con la tarjetita, si ya no se aparece con esto, se aparece sencillamente con algo como lo que tú dijiste, que está en la novela, es una yuca frita que le sobró del almuerzo y que, claro, pensó que podría convertirse en una especie de símbolo del amor y que, bueno, le va como le va a Milton por eso precisamente, ¿no? Y la cachorrita no lo entiende de ese modo. No lo entiende de esta manera, y yo creo que la mayoría de la gente no entiende los símbolos, no entiende las metáforas de los escritores. Es un poco esa imagen, ¿no? Esa imagen traspuesta al cotidiano. La mayoría de la gente no lo entiende. Ya no entiende las metáforas y el lenguaje y el vocabulario, no solamente de los poetas, sino también de las personas que trabajan en universidades, porque las universidades también han generado una serie de textos extremadamente herméticos, extremadamente esotéricos, que solamente lo entienden entre ellos, ¿no? Entre ellos lo discuten, lo entienden y todo lo demás. Y lo mismo pasa en el ambiente político, ¿no? En el ambiente político de alguna manera también te mueves en esos terrenos de esoterismo, de lenguaje casi oscuro, y que las personas solamente lo entienden ahí, y que si quieres sacar a otro lugar, la otra persona no lo va a entender y sencillamente va a perder el interés por ti y se va a ir. Es básicamente esa lectura, digamos, del librito, ¿no? Normalmente en las novelas no aparecen los animales, y los animales humanizados, hablando y haciendo actividades tradicionales de nuestra especie, yendo a la escuela, enamorándose, yendo a una tienda. Ese era más un oficio de los que escribieron fábula, ¿no? O los que escriben fábula, si es que todavía se practica, digamos, este género. ¿Está bien? ¿Por qué escogiste ese estilo, digamos, que está muy bien, digamos, pero quizás tenía algún objetivo, acercarte quizás a los adolescentes, como tú dices, a tus alumnos en los colegios en los que das clases? ¿Por qué los animales son el centro, digamos así, de tu novela? Porque siento que todos nosotros somos básicamente criados y educados como cachorritos, ¿no? O sea, nuestra cultura es extremadamente eso. Tú ves cotidianamente a las personas salir a pasear con su mascotita, y claro, la tienen muy bien dominada a partir de un collar, la saca a pasear y le da de comer, y claro, el perrito siempre está obediente, fiel y ese tipo de cosas. Nuestra cultura es muy similar en ese sentido. No solamente la educación es una muestra de eso, sino también nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Nuestras relaciones cotidianas están básicamente manejadas por una serie de collares imaginarios. Esos collares imaginarios, una serie de regalitos, una serie de cosas que lo que hacen es domesticarnos, ¿no? Domesticarnos, estimularnos para que sigamos haciendo lo que ellos esperan que hagamos. Entonces, por eso fue la elección de los animalitos, ¿no? Un poco también para discutir esa idea de que nuestras relaciones están básicamente asumidas desde esa perspectiva. Claro, hace perfectamente sentido, Ronald. Cuando tú has dado clases, has tenido la oportunidad de ser parte del sistema educativo, ¿has podido generar algunos cambios? ¿Te lo has propuesto? ¿Cuál es el peso que tiene este sistema repetitivo, memorístico, aún a pesar de que, como tú dices, simbólicamente y digamos, en la discusión formal Piaget ha ganado? ¿Por qué Pavlov sigue siendo tan presente en las aulas? Por una especie, te respondo la segunda parte de la pregunta. Porque ha ganado por una especie de flojera colectiva, ¿no? Por una especie de flojera colectiva. Los docentes, hay excepciones, sin duda las hay. En la universidad lo mismo. Yo he tenido unos 2 o 3 docentes de los tal vez 20 que me tocaron en toda mi carrera universitaria,
2 o 3 que realmente me han enseñado y han sido muy interesantes sus conversaciones, sus clases y todo lo demás. Lo mismo pasa que en el colegio hay 2 o 3 docentes que nos van a enseñar a pensar, nos van a enseñar a posicionarnos en un lugar después de haber leído una serie de cosas, nos van a enseñar a decir, bueno, esto yo no lo creo así, yo creo que esto podría ser así. Y esas ideas que estas personas generan, que estos adolescentes generan o que los estudiantes de la universidad también generan, son tan válidas como cualquier otra cosa. Yo siento que en la universidad, como en el colegio, uno básicamente tiene que seguir las ideas de los docentes, tiene que repetir las ideas de los docentes para que los docentes te den una palmadita en la cabeza como un cachorrito, ¿no? Tienen que tocarte la cabecita y tú estás contento y chocho por ese el gran logro que es que el docente te haya puesto la estrellita o que el docente por sencillamente repetir lo que él esperaba y creía que tú tenías que hacer. ¿Eso es más cómodo para las dos partes? Para las dos partes sí. Para las dos partes sin duda. Hay estudiantes que te exigen muchísimo, ¿no? Hay, como te digo, o sea, si hay docentes que exigen muchísimo, hay también ciertos estudiantes con los que me he topado y que claro, tienen ya sus propias lecturas, tienen sus maneras de pensar y quieren hacer una revolución en el colegio y es bueno, eso es realmente muy muy bueno porque siento que de ellos depende básicamente todo esto. Porque hay una conexión entre ambos que poco a poco va arrastrando a uno y a otro, no a la totalidad del grupo, porque la mayoría están en otra, están facebookeando, están enamorándose en el recreo y ese tipo de cosas, pero va a generar un grupito muy interesante y ese grupito sí puede generar ciertas ideas, puede generar ciertos cambios, puede proponer ciertas posibilidades de hacer una u otra actividad, ¿no? Y eso es precisamente lo que creo se busca. En el espacio en el que me tocó desempeñarme es un espacio en el que he encontrado ese tipo de estudiantes alguna vez, ¿no? Tenía la intención de, por ejemplo, hacer una radio en los recreos. Y claro, no había muchos equipos, pero había la intención. ¿Y por qué no hacerlo? O sea, solamente se necesita un amplificador, el mismo amplificador que utilizan los docentes en los días lunes para hacer las horas cívicas. Y sacar los parlantes, poner una radio, poner un micrófono y a partir del recreo generar un espacio donde los chicos puedan expresarse, puedan hablar, puedan comunicarse, porque claro, se trata de eso, digamos, ¿no? ¿Cómo te fue con esa experiencia? Bastante bien, bastante bien, sí, Funcionó. los chicos estaban muy motivados con ese tipo de cosas, o generar un periódico, ¿no? O, claro, en el Colegio San Calixto yo di clases de comunicación, era el profesor de comunicación, entonces venía justamente como anillo al dedo a hacer radio, a hacer periódicos. Ahí no hicimos lo de la radio, hicimos otra cosa muy interesante que funcionó a medias, digamos, porque siempre hay cierto escepticismo de los directores y de las otras personas. A mí me interesaba enseñarles a escribir a estos chicos, ¿no? O sea, la idea era enseñarles a escribir. Y yo empecé a enseñarles a escribir a los muchachos y las ideas tenían que ser un poco de ellos. Tenían que generar una serie de ideas a partir ya de una forma que ya se les había enseñado, que ya se les había dado. Entonces se nos ocurrió hacer un periódico de publicación dentro del colegio. Resulta que una de las chicas tenía, por suerte ya es mucho más factible tener estos programitas de periódicos en la computadora, y dice, yo tengo este programa, ¿por qué no vaciamos ahí la información? Y claro, yo agarré y yo no era el editor de ese periodiquito, sino designé a una persona y la persona se encargaba de filtrar los artículos, las cosas así. Y nos fue bien, tenía hasta la parte gráfica, ¿no? Tenía gráficas, tenía hasta un vendedor, nos conseguimos a un muchachito pequeñito, claro, un muchachito de los cursos inferiores, y lo vestimos como canillita y que iba con los periódicos en el recreo y que vendía un boliviano. Nos fue bien, pero claro, ahí mucha gente se vio como amenazada, ¿no? Muchos de los docentes pensaron que, no, ¿cómo van esas ideas? Van a traer acá, es que a la gente no le convence que las personas sean pensantes, no les convence. Yo creo que es mejor tener a las personas domesticadas, repitiendo las cosas que uno cree que le ha enseñado, los truquitos que le ha enseñado, como a todo perrito, y no es bueno enseñarles a pensar, porque el momento en que comienzan a pensar va a explosionar una serie de cosas de las cuales ya no tenemos el control. Ahora tú has dicho, Ronald, estamos conversando con Ronald Barradas, escritor.
Tú has dicho algo bien interesante, que es que lo pavloviano, el hecho de repetir y simplemente tener reflejos condicionados, está acompañado por la flojera. Es decir, es más cómodo ser pavloviano que piagetiano, digamos así, ¿no? Es más fácil repetir lo que el docente dice, y es más fácil también para el docente escuchar el eco de su voz en los estudiantes. Para evaluar incluso es muy sencillo, porque si está dicho de manera exacta le pones una buena nota, si hay alguna distorsión le bajarás puntaje, ¿no? Pero, es decir, Pavlov parece imperar de la mano de la flojera, ¿no? Y esto otro que tú planteas requiere más esfuerzo, requiere más horas, más trabajo. Es decir, como que estamos condenados a que la inercia nos siga jalando y que ya no podamos salir de esa especie de ese círculo vicioso donde nada cambia, donde todo simplemente se reproduce. Sí, y te voy a contar una pequeña anécdota que me ha ocurrido durante todo este tiempo y ha servido como para pensar también ciertas cuestiones que tú me planteas, ¿no? En este último tiempo he estado trabajando en una serie de institutos en los que se enseña física, matemáticas, química, lenguaje para los postulantes de las carreras como medicina o ciencias económicas. Los preuniversitarios, digamos. Exacto, los pre de los pres, ¿no? Básicamente en estos institutos los preparan para que vayan al al preuniversitario, y en el preuniversitario tengan asegurada la entrada a la universidad. ¿Por qué hay tal proliferación de estos institutos? ¿Por qué hay una gran cantidad de estos institutos en los que muchos estudiantes se ven estafados y demás y no cumplen las expectativas? Porque parece que la educación no está funcionando bien, no está funcionando de la manera en la que debiera funcionar, no les están enseñando, no hay una coincidencia entre los contenidos universitarios que te piden y aquello que vas a trabajar y vas a desarrollar en tu currícula del colegio. Entonces no hay una serie de coincidencias, y lo que tú tendrías que hacer es básicamente ir a uno de estos institutos, ponerte al día con aquello que te piden en el prefacultativo, ir al prefacultativo y vencer y entrar a la universidad. Son como parches, ¿no? Claro, son pequeños parches, pero estos parches han crecido inmensamente, y eso quiere decir que hay un gran mercado, y al haber un gran mercado quiere decir que la educación no está funcionando. Ahí hay dos partes, y para responder un poco la pregunta que tú me hacías, ahí hay dos partes, y la primera parte tiene que ver con los docentes, que son extremadamente flojitos muchos de ellos, y no se preparan, no se encargan de averiguar más o menos qué cosa podría servirles. En la materia de lenguaje, por ejemplo, les encanta hacer resúmenes, ¿no? Como si yo hubiera escrito este libro para que alguien me resuma. ¿De qué trata la obra, no? Sí, ¿de qué trata? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es la moraleja del libro? O ese tipo de cosas. No sé. ¿Cuál es el mensaje, no? Como si fuera un telegrama. Claro. Entonces, en ese sentido, la educación no funciona, porque los docentes no se están actualizando y no está pasando que haya una coincidencia con aquello que están enseñando ellos con aquellos contenidos que básicamente se les pide en las universidades. Pero por el otro lado también hay responsabilidad, y la responsabilidad radica en los muchachos. Porque muchos de ellos puede que estén sintonizados, estén trabajando y tengan muchísimas ganas de hacerlo, pero hay otros, y que es la gran mayoría, que sencillamente no quiere ni pensar, no quiere hacer absolutamente nada, quiere básicamente que uno le regale la nota, quiere que, qué bien que te has vestido hoy día de rojito y amarillito y verdecito, entonces tienes un 20 y así, o sea, básicamente regalarles y ese tipo de cosas. Y ahí hay un paternalismo terrible, y ese paternalismo tiene que ver también con la conducta de los padres, ¿no? Se van a enojar muchos padres, pero no importa, que se enojen también un poquitito y que piensen un poquitito en esto. Muchos de nuestros padres son extremadamente cuidadosos de nosotros y no nos dejan resolver nuestras dificultades, no nos dejan resolver nuestros propios problemas en un espacio que es nuestro, que es la educación, el colegio. ¿Cómo es eso de que cuando hay un docente, por ejemplo, que tiene un problema con un estudiante, lo primero que hace es mandar una circular, una citación, para que venga el papá a resolver el problema del muchacho? No, es un espacio pequeño, es un problema pequeño en el que el maestro tendría que ayudar a que el estudiante reflexione, piense un poquito y que resuelva él sus propios problemas en este espacio. Pero no, muchos padres están como que pendientes de la educación de sus hijos, pero al extremo. Entonces, claro, cuando el hijo no ha cumplido durante todo el año y hay terribles problemas al final, el padre ya comienza a meterse. Y tiene por suerte ahora una serie de instituciones que van a
ayudar un poco a que el estudiante pase nomás sin saber, pase nomás sin dominar ciertas cosas, como el Seduca, por ejemplo. El Seduca básicamente es un comodín, ¿no? El comodín es el Seduca. Tú agarras y le dices, bueno, su hijo ha reprobado por esto, tiene problemas en esto. Bueno, yo voy a ir al Seduca a ver claro, ¿no? Entonces ya tienes una instancia que te permite tratar al estudiante así, en ese sentido casi paternalista, que no tiene ninguna responsabilidad ahí y es básicamente una víctima del sistema educativo, del docente, de este crudo que le ha enseñado este tipo de cosas y que mi hijo no ha podido entender. No sé. Y el docente tiene que doblegarse y dejarlo pasar. Muchas veces sí, yo he asistido en mi trabajo docente, he asistido a muchos consejos educativos y en los consejos los maestros, claro, ahí abogando por uno u otro y diciendo, sí, hay que hacerlo pasar nomás a este muchacho porque vamos a tener sino problemas con su papá y su papá es así, ¿te acuerdas? El año pasado nos ha traído estos problemas. Bueno, ya entonces uno tiene que doblegarse y regalar nomás ciertas notas. Y son otras consideraciones, ya no educativas, sino el poder del padre, su insistencia, su terquedad, ya no tiene nada que ver con el rendimiento del joven, ¿no? Claro, y con esa misma mentalidad pasas a la universidad. Y en la universidad, que es un espacio muy autodidacta, yo lo asumo así, la universidad para mí ha sido un espacio muy autodidacta, si bien he tenido un par de docentes bastante interesantes y muy buenos, pero el resto de las personas eran el ejercicio pavloviano, ¿no? De repetir y repetir, casi como una charla de café de señoras, bueno, ¿y qué tal el libro? Ah, bien, este personaje, ese tipo de cosas. He tenido docentes extraordinarios y claro, pero la mayoría de las personas no lo asumen como un espacio donde tú tienes que forjarte y tienes que generar, visitar la biblioteca, ir incrementando tus conocimientos e incluso hacer imponer también tu posición frente al docente, ¿no? O sea, discutir es un espacio de discusión, es un espacio en el que tú tienes que básicamente hacer prevalecer también tu posición, porque eres alumno, hay un cogobierno de alguna manera ahí, entre comillas, y ese tipo de cosas, pero no es así. La educación, con ese bagaje que tienes en el colegio, vas a la universidad y en la universidad es básicamente lo mismo y no generas nada, no generas absolutamente nada. Terminas en la universidad, haces una tesis que es muy poco creativa. Claro, entre los parámetros de una tesis es que sea creativa, que sea innovadora. Es muy poco creativa, es muy poco innovadora. Y lo único que haces es tratar de conseguir un buen empleo. De conseguir un buen empleo y quedarte ahí toda la vida. Y en el empleo años. Seguramente manteniendo una rutina, ¿no? Y eso es lo que siguiendo se busca, el mismo tren. Esa rutina, la misma cantidad de pacientes con las mismas enfermedades y los mismos síntomas para recetarle las mismas medicinas en el caso de un médico o en el caso de un abogado con los mismos problemas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces todo se mueve en una especie de rutina y es terrible. Estamos conversando animadamente con Ronald Barradas, escritor, autor de Milton, el perro de Pavlov. Para ir cerrando nuestra conversación, Ronald, los jóvenes de hoy en día hacen lo que un poquito el perro de tu novela hace, encuentra cosas en Google, ¿no? Hay una parte donde dice, lo vio en Google, o sea, al mismo tiempo que está en la biblioteca y que tiene un bibliotecario jubilado que es bastante generoso con su tiempo y se preocupa por cada uno de los usuarios que va a la biblioteca. A diferencia tal vez de anteriores generaciones, los jóvenes de hoy hacen un clic y cualquier dato, cualquier información la tienen a mano en el bolsillo, en su celular. Eso debería permitirles a estas nuevas generaciones ser piagetianos, es decir, construir su propio conocimiento, saber que hay varias verdades, saber que varias cosas pueden ser cuestionadas y que nada debería repetirse porque todo es una permanente creación. Y sin embargo no lo hacen, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque también tienen otros instrumentos que les sirven, ¿no? O sea, si tienes bien el internet y puedes encontrar todo un bagaje de conocimientos extraordinarios, también tienes otros elementos que te ayudan a hacer la trampita. Copy-paste, ¿no? Agarras y encontraste lo que buscabas. No sabes si es lo que realmente buscabas, pero más o menos creo que es lo que me ha pedido el docente. Entonces copio, pongo en Word la copia, el texto, y solamente imprimo. Claro. Y listo, ya está. Entonces con eso puede pasar, ¿no? No sé si has visto la película esta de Eugenio Derbez,
Esto de... La última que Sí, sí. no se aceptan devoluciones. se Sí, llama, ¿la ¿no? viste? Tengo que verla, está pendiente. Sí. Hay un momento, bueno, te voy a contar luego la historia, pero es bien interesante como en un determinado momento en el juicio, el tipo comienza a repetir la canción, dentro de sus argumentos comienza a repetir una canción de Luis Miguel, ¿no? Ujú. Y es un poco lo que alguna vez me pasó. Yo les decía a los chicos, a ver, piensen, vamos, hagan un texto, un párrafo, escríbame un párrafo. Y uno de los muchachos pensó que yo era extremadamente viejito ya para ese tipo de cosas y comenzó a transcribirme la canción de Molotov, la policía te está extorsionando y ese tipo de cosas. Y le digo, ok, bueno, a ver, léeme tu texto. Y el muchacho comienza a leerme y le digo, claro, pero eso es de Molotov, no es tuyo, le digo. El muchacho creyó que yo no conocía Que no sabías que era Molotov. Molotov, claro. Claro, ¿ves? Pero esos instrumentos también te permiten hacerle la trampita al otro, ¿no? Al bagaje inmenso que tienes de conocimiento en el Internet. Es muy lindo lo que dices, porque claro, el recurso tecnológico puede darte lugar a eso, Ujú. pero si el usuario no ha cambiado, si el usuario sigue siendo pavloviano, es decir, el usuario está buscando repetir algo que está publicado por alguna razón y que por lo tanto ha sido ya validado y que debería ser validado si él lo roba, ¿no? Si el usuario, repito, no cambia, es prácticamente imposible que esa herramienta tenga un uso diferente, ¿no? Y esa es la idea. Yo creo que las nuevas tecnologías, una nueva metáfora, un nuevo símbolo, tiene que generar también un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de sentir las cosas. No es posible tener una serie de elementos nuevos con costumbres y mañas antiguas y viejas. Claro. Y bueno, es una labor de Quijotes, ¿no? Tratar de que esto se cambie y buscar, sobre todo, volviendo un poco a lo que decías tú al principio, buscar ese grupo de jóvenes crítico que tiene sus propias lecturas, como tú decías. Uh-huh. Quizás esa es la semilla de un posible cambio, aunque quizás está también condenada a ser minoritaria, ¿no? Sí, y espero que sí. El libro es relativamente pequeño, es económico, entonces se espera que los jóvenes y también aquellas personas que tienen mentalidad joven lo vayan leyendo y tengan un poquito de tiempo como para reflexionarlo, como para pensarlo. Alguna vez trabajé con un coreano y este coreano me decía, lo único que necesitas para cambiar un país es cambiar una generación, solo una generación. Uh-huh. Cambias esta generación y la siguiente generación va a ser fruto de la que tú has cambiado. Entonces yo siento que es posible hacerlo, pero necesitamos ponernos a trabajar y es posible hacer ese cambio para generar una nueva generación y esta nueva generación que sea la ruptura de la vieja con lo que vendrá luego. Que se inviertan todas las reservas internacionales de Bolivia en eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Y Yo creo que van a salir satélites, carreteras, todo lo que quieras, si los bolivianos hemos cambiado primero. te das cuenta, mira, estamos hablando de tecnología y estamos hablando de un satélite que está ahí, pero cuando no has cambiado las maneras de pensar, cuando no has cambiado otras cosas, la tecnología está ahí y es eso. O sea, te voy a poner rapidito un paralelismo muy interesante, creo yo, que pasa en nuestro medio. Los poetas y los escritores, los artistas ya no tienen la posibilidad de modificar muchas cosas. Sus metáforas, sus símbolos, sus obras literarias, su arte, sus películas, su música, ya no tienen la posibilidad tanto de moverse en el espacio cotidiano, en el común de la gente para cambiar las cosas. Pero la ideología sí lo hace. Uh-huh. Y es una manera de discurso. Si te pones a pensar, es básicamente una manera de discurso. Explicado así muy superficialmente para las personas que nos están escuchando y que no saben qué cosa es ideología. Todo el rato andamos escuchando ese tipo de cosas. Ideología es básicamente la idea de, y tú eres aquí un experto en todo caso, y ahí me corregirás en algunas cosas, pero es ese discurso que una persona con determinado poder de convencimiento a través de medios, a través de una institución, digamos, uh-huh, puede decir a través de unos medios, a través de unos discursos y demás, y hacer creer, por ejemplo, que la mesa café ya no es una mesa café, sino es una mesa plateada y que es extremadamente hermosa. Digamos que eso es a grandes rasgos lo ideológico. Uh-huh. Y ves, te das cuenta poder de persuasión. Claro, ese poder de persuasión. Y ahí te das cuenta de que las palabras en lo ideológico tienen todavía una vigencia y una fuerza extraordinaria, porque la mayoría de las personas viven en eso cotidianamente. Alguien les ha dicho que este es un país extraordinariamente hermoso y que estamos viviendo esto y lo otro, y la gente se lo cree. Uh-huh. Y claro, ves, lo simbólico, las palabras, están funcionando extraordinariamente ahí. Tiene una vivacidad terrible.
pero por el otro lado, el de los artistas, poco a poco se va muriendo. Yo creo que está agonizando, siempre y cuando no hagamos algo para generar una especie de cambio también nosotros, porque yo siento que de alguna manera, si los animalitos pueden acomodarse a ciertos cambios para sobrevivir, nosotros también deberíamos ser capaces de acomodarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de estar en este lugar con estas tecnologías y demás, y no publicando libritos. Bueno, yo he publicado este librito. No, está bien que lo hayas hecho, ¿no? No, pero yo siento que hay que apoderarse también de otros espacios como para poder llegar más a la gente y tratar en la medida de lo posible de generar lo que la ideología hace. Pero nosotros, desde el otro lado, darle los instrumentos, las herramientas, como para que las personas puedan pensar, para que las personas puedan captar el sentido de lo que es ideología y no es ideología, porque eso es enseñarles a pensar. El momento en que tú comienzas a pensar, a hacer pensar a un estudiante, esta persona no se va a tragar más ciertas ideologías y no se va a tragar más ciertos discursos, porque lo va a saber interpretar, lo va a saber leer. ¿Ves? No solamente se remite a leer poesía, no solamente se remite a leer novelas, sino también esa manera de leer. Cuando tú le has enseñado a los jóvenes eso, puedes sencillamente generar que esta persona pueda leer discursos, pueda leer imágenes publicitarias, pueda leer programas de televisión y sencillamente pueda ser capaz de decir, no, esto es una tontería y esto no me sirve, lo pago y cambio. ¿Ves? Creo que entiendo bien. O sea, los artistas deberían tal vez usar algunas de estas herramientas que usa la ideología, ¿no? Sí, tal para vez tener sí. cierto éxito. Y yo creo que un libro corto, sobre todo en nuestro país, es una buena idea, es un buen recurso para eso. De eso se trataba. Llega más fácilmente. Y la forma, digamos, narrativa que uno utiliza también es atractiva, ¿no? Y de eso se Lo que trataba. tú has criticado un poco en los autores de la revista Migraña. Sí, y de otros autores también, que ahora se la pasan generando una serie de bodoques ahí terribles que muy poca gente lee. Yo siento que ahora el tiempo es apremiante y uno tiene que generar cosas que se puedan cargar en la cartera, en el bolsillo, en algún lugar. Y claro, en el viaje del centro a la zona sur, agarras el libro y te distraigas un cachito, comienzas a leer, y claro, eso que te está distrayendo también te haga pensar un poquitito sobre las cosas que están pasando a tu alrededor. Milton, el perro de Pavlov, es un libro que se lee en una media hora, me consta. ¿Así? ¿Media hora? Porque es relativamente fácil, accesible y muy interesante. ¿Dónde se lo consigue, Ronald, antes de irnos, para que la gente que ya le hemos abierto el apetito intelectual o narrativo pueda buscarlo y realmente disfrutarlo? Gracias, Rafael. Está en la zona sur, en la Yachaywasi, que es en la 21. Y también está en el pasillo, que es en la Montenegro, y la prolongación Montenegro. El pasillo es en los dos espacios que se encuentran en la zona sur. Acá en el centro de la ciudad lo encuentras en la Yachaywasi, que es el lugar cerca de la universidad. Y en el edificio hoy también hay una librería que se llama el pasillo, el Escaparate Cultural. Y en esos dos espacios los pueden encontrar. En esos dos espacios en la zona sur, en estos dos espacios en el centro de la ciudad. ¿Cuánto debe uno gastar para tener la novelita? Depende de la librería, pero no excede los 30 bolivianos. No excede los 30 bolivianos, está mucho más barato que un libro trucho. Y la calidad creo que está bien o más. Entonces, me has dicho que lo editaste en la Argentina, ¿cierto? Sí, se editó en la Argentina por una cuestión de costos, ¿no? Es mucho más barato hacerlo en Buenos Aires. Mucho más económico, mucho más barato y está bueno, me gusta. Y también una idea también de no hacer valer a muchos pseudo editores y pseudo editoriales acá en nuestro medio que claro, ven y dicen, bueno, no sé, creo que no tiene la calidad que estamos buscando nosotros para nuestros libros y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no, es algo un poco más independiente, y eso es lo que me proporcionó Buenos Aires, ¿no? Generar un espacio en el que yo pueda decirle, bueno, más o menos quiero que sea así, bueno, esto, y hagámoslo. Claro, y bueno, no hay ninguna objeción, ¿no? La objeción la tiene que poner el lector, eso es lo importante, ¿no? Y eso si es que hay algún criterio, el lector es el que manda. Y Milton, el perro de Pavlov, bueno, ha generado para mí dos frases interesantes. Una, que Milton se va al perriatra. Está bien. Yo lo subrayo. Y lo de garras a la obra, ¿no? Eso es. Tratando un poco de adaptar nuestras metáforas tradicionales al mundo de los perros. Está muy bien. Me alegra muchísimo. Y bueno, la invitación para todas las personas que escuchan Radio Herbol.
para que lo puedan comprar y puedan pasar un buen rato y que al mismo tiempo les ayude a pensar en ciertas cuestiones ahí, muy cotidianas. Excelente, Ronald. Esta es tu casa, en el BOL vas a poder siempre regresar y contarnos un poco acerca de tus creaciones. Hemos tenido una amena conversación, no solo sobre el libro, sino también sobre la educación, que creo que ha sido muy valiosa, sobre todo por tu experiencia concreta en las aulas. Gracias, Ronald, y que tengas un buen año. Gracias a ti también y a toda la gente. Buen año y que todo salga bien. Así es, acá en Tejiendo Bolivia, cuando faltan 2 minutos para las 11 de la mañana, nos vamos a una pausa como de costumbre y continuamos en nuestro camino hacia el mediodía.